Dios le bendiga, les habla su pastor Ariel Facundo por este espacio, Principios Divinos. Me acompaña y es un honor para mí tener a mi lado al pastor Juan Malaquía y al pastor William Sala. Pastores, bienvenido a este espacio que va a ser glorioso, va a ser una bendición, va a ser una cuestión de romper tabúes, de exponer la palabra de Dios tal como es. Bueno, nada, Juan Malaquía, adelante. Una vez más, pastor. Una vez más. Una vez más junto, William, Pastor Ariel, nosotros, Dios hace unos líos y cuando Dios hace sus cosas, lo que nos queda es acatar, obedecer. Totalmente. Sí, sí, no nos queda de otra. A veces Dios parece no darte opciones, parece no darte alternativas. Y aquí nace otra idea. Como dijo el profeta, me sedujiste y fui seducido, fuiste Wow. más fuerte que yo. Tremendo. Así es. Bueno, para mí un inmenso gozo, de verdad que sí, estar acá en esta primera experiencia. No me canso de decirlo que las primicias me persiguen, Ay, ay, porque ay. estuve compartiendo precisamente contigo en la experiencia inicial de conversando con el ministro. Y en esta Sí. ocasión, bueno, estamos acá con el pastor Ariel Facundo, quien es nuestro amigo, hermano. Tenemos un excelente equipo, una armonía con relación a lo que es extensión del reino. Y precisamente, pues, este espacio persigue ese objetivo, que nosotros podamos seguir con esa firme idea de finalmente seguir extendiendo el reino para ver si nos topamos con esa experiencia que se topó el apóstol Pablo en Filipenses cuando decía que una cosa sé y es la que voy a hacer. Olvido ciertamente lo que queda atrás y extiendo mi mirada hacia lo que está adelante. Aquí conversa su amigo, su servidor, el pastor William Salas. Tremendo, pastores. De verdad que este espacio yo creo que va a ser una gran bendición para el público que nos escucha, para la gente que podemos llegar en cualquier parte del mundo. Y queremos empezar descifrando, describiendo, hablando de lo que es principio divino. Principio divino nació en el año 2012. Okay. ¿Es adulto ya, pastor, el principio divino? Sí, ya tiene Ya tiene Bueno, tiene 12 años. Tiene Sí. 12 Ah, años. no, pero un Precisamente. adolescente. Bueno, el día 9 de junio tiene 12 años. Pastor, usted lo persiguen unos nombres y quiero hacer un asterisco, unos nombres como diferentes, como extraños, no sé. ¿Qué es lo que pasa con esos nombres? Explíqueme. Es que mire, pastor, nosotros los hombres y mujeres de Dios tenemos que ser guiados por Dios. Amén. Tenemos que ser guiados por Dios. Y uno no puede salir de la nada con un proyecto que tenga que ver con el reino de Dios. Entonces, esto fue en oración, esto fue en consagración, esto fue buscando el rostro de Dios que nos llegó esto a la mente. O sea, que quiere decir que no hay posibilidad de improvisar, es un asunto que está definido, que está sistemáticamente establecido y tiene un norte bien claro. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que a partir de ahora vamos a asumir con este espacio que nace con la intención de nosotros poder ayudar en algo que fue lo que mayormente ocupó la vida y el ministerio del apóstol Pablo, que finalmente poder formar, poder mentorear, poder ayudar. Porque en la medida en que a nosotros se nos eduque, se nos forme, en esa medida proporcional nosotros tendremos capacidad de respuesta. Totalmente, totalmente. Y es que la cosa de Dios no se improvisa. Cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios tiene un plan. Y ese plan no nació con nosotros. La gente dice, no, porque cuando tú naciste con un propósito. Es verdad, pero tu propósito es desarrollar una función dentro del macro, del plan eterno que empezó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no venimos a inventarnos el Evangelio nació hace más de 2000 años. Así es. Jesucristo murió hace más de 2000 años. Así que nosotros nacimos ayer. Nosotros nacimos ayer y vamos a morir mañana. Hay un tema ahí entonces, pastor, con el mérito, porque los seres humanos, y yo sé que nadie está excluido de ese concepto, vivimos robándonos el mérito que no nos corresponde. Partiendo de lo que usted está diciendo, si yo no inventé nada, si yo no traje nada, entonces ¿por qué yo estoy privando en algo? El rey David estaba muy claro, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Así es. Job, ¿verdad? Job, sea el nombre de Jehová, Sí, bendito. claro Job. que sí. ¿Fue Job? Yo lo que iba a comentar es que hay un término que utilizó el pastor Malaquías, que es privar. Privar, Es cierto lucir, creerse. para allá voy. Exacto. Sí. Expliquemos eso un poco.
porque acuérdate que no solamente... Multicultural, sí. Exactamente, estamos trascendiendo a nivel de América Latina y a través del mundo entero. Privar en dominicano es creerse la gran cosa. Es la gran cosa. Sí, Exacto. Pensar que te lo merece o pensar que tú Sí. trajiste algo nuevo. Así es. Realmente no hay nada nuevo. Y la misma Biblia nos dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es. No hay nada nuevo. Nosotros no nacimos y venimos a traer algo nuevo, sino que somos los que venimos a dar continuidad a algo que ya se estaba desarrollando. Aún parezca nuevo, viene dentro de nuestra genética, de nuestra herencia genética. ¿Y cómo yo puedo manejar eso, pastor? ¿Cómo yo puedo manejar eso como persona, como líder? Estamos hablando de hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Claro, sí. Que tienen el temor de Dios en su corazón, que tienen el conocimiento de Dios en su corazón. Y es algo que debemos entender. No estamos improvisando. Ya había un plan. Dios tiene un plan. Dios fraguó todos. Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia que en el día séptimo de la creación, el Señor descansó. Y dice que Él entró en un descanso eterno. Por lo cual se cae de la mata la idea de que Dios está planificando todo el tiempo. Ya Él planificó lo que iba a planificar, puso todo el universo en marcha, puso la creación a funcionar, puso su plan de redención a funcionar y entró en un descanso eterno. Eso es Dios no es como impresionante. nosotros que todos los días nos tenemos que estar inventando algo, creando algo, una nueva idea. No, ya Dios tuvo las ideas que tuvo y las puso a funcionar y está descansando por la eternidad. Entonces, si el Señor no cambia el mensaje, como algunos predicadores. Me cambió el mensaje. Y si este plan es eterno, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotros va a venir a decir algo nuevo? ¿Quién le va a decir? Pastor, a ver si logro entender la esencia de tu planteamiento con relación a este espacio, ¿verdad? Que tiene como nombre principio divinos. Entonces, principios divinos. Exacto, porque es importante entender que cuando en cualquier disciplina de la vida uno altera los principios, hay consecuencias. Usted está tratando de decir en ese cúmulo de información que está expresando, entonces que existen principios, existen pautas, lineamientos que ya fueron definidos, que ya fueron establecidos y que sencillamente nosotros lo que tenemos es que asumirlos. William, el pastor dijo hace un rato que producto de la oración y de la búsqueda y consagración, me imagino que el pastor escuchó una voz de ultratumba que le dijo, principios divinos, Ariel. Oye, Malaquía, oye, pero qué ocurrente el pastor Malaquía. No, lo que pasa es que esa es la tendencia de que cuando la gente recibe algo, no, realmente yo tenía, en ese tiempo yo era un adolescente, ya casi entrando en la juventud, y una de mis mayores preocupaciones en mi adolescencia no era tener un Nintendo, ni un Sega Genesis, ni era tener una patina y una bicicleta. Mi mayor impulso en ese tiempo, está hablando de 16, 17, 18, 19 años. Eso fue antier, pastor. Sí, eso fue el otro día. Chachito. Era yo saber para qué Dios me había traído a este mundo. Esa era mi preocupación. Yo no concebía la idea de estar viviendo sin saber cuál era mi propósito, cuál era mi llamado, cuál era el trabajo que yo tenía que hacer en la obra de Dios. Y yo no quería estar dando palo a ciegas, que hoy voy a ver si yo doy para cantar, mañana voy a ver si doy para ser músico, pasado voy a ver si soy predicador. No, yo quería que sea Dios que me confirmara. Y en esa búsqueda intensa, muy intensa, de pasar noches, años en oración, en consagración, en búsqueda de Dios, para que Dios me hable, me diga las cosas como son. O sea, que usted logró desarrollar una intimidad con Dios. Sí. Pero ¿cómo se da? Porque, Entonces, recuerdo muy bien, era una tarde, era tipo 5 o 6 de la tarde, y yo había llegado de trabajar, entré a mi habitación y me acosté porque estaba ese día en consagración. Y allí me acosté y me puse a orar. Y yo decía, es que la iglesia no puede parecerse al mundo. Los principios de la iglesia tienen que ser diferentes a los del mundo. No puede ser que la iglesia de Cristo se conduzca igual que el mundo. Y en eso, no, entre sueños, sentí esa revelación, ¿verdad? Que me decía, bueno, me criticaron el otro día por decir revelación. Te dijeron que era iluminación. Sí, hablando. Escuché dentro de mi interior, de mi mente, ¿verdad? De mis pensamientos, la iglesia de Cristo debe estar basada en principios divinos. Y entonces ahí desperté y me quedé con esa palabra, la anoté, recuerdo que la escribí. Y de ahí empecé a indagar, a encaminarme por ese camino.
de entender cuáles eran los principios divinos. Es que fíjense ustedes, es tan real lo que plantea el pastor con relación a esto de que hay principios definidos, establecidos, que fíjense ustedes, a nosotros se nos entregó una responsabilidad refiriéndome a lo que es el ecosistema. Dios diseñó un ecosistema perfecto, nos entregó en mayordomía algo en perfectas condiciones. Y mire, el no haber asumido nuestra responsabilidad en ser fiel a los principios de lo que tiene que ver con el ambiente, ¿verdad? La atmósfera, mire dónde vamos. Desastres en cualquier parte del mundo que son producto pues de lo que hoy conocemos como el famoso fenómeno niño, niña, toda esa serie de cosas de los cambios climatológicos que no fuimos capaces de poder guardar los principios relacionados al ecosistema. Entonces hay consecuencias cuando se violentan los principios. Claro. Entonces esa es su preocupación. Sí. Que la iglesia cristiana nosotros podamos entonces ser fiel a lo establecido. Y no seguir violentando esos principios que está trayendo muchas consecuencias. Pastor, pero usted en el momento para seguir reseñando la historia de principios divinos como concepto ministerial y como llamado, como vocación, para seguir entendiéndolo más a fondo, cuando usted recibe la idea, la iluminación o la revelación de principios divinos, el llamado de principios divinos, usted recibe una especie de orden de principios, de leyes, de normas o doctrinas. No. Solamente me quedé con ese concepto de principios divinos y entonces fue como darme un paso más hacia donde yo tenía que dirigirme, que guiarme. En ese tiempo mi búsqueda de la verdad, del conocimiento de la palabra de Dios se intensificó bastante. Estudiar la Biblia para mí se convirtió en una necesidad. No un hobby, no en que leí el capítulo del día, ni el versículo del día, ni que oía al predicador predicando, no, sino que se convirtió en una necesidad de yo entender la palabra de Dios tema por tema, los atributos de Dios, quién es Dios, cómo es el reino de los cielos. Y todos estos temas, por muchos años, hasta el día de hoy, han embargado mi vida, el estudio de la palabra de Dios, que es tan determinante. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. Sí, Juan 5:39, si mal no recuerdo. Pero escuchándole hablar, pastor, y respetando también el criterio, el orden de idea que está transmitiendo el pastor Malaquías, cuando usted describía todo eso que vivió, pues vino a mi mente, porque fue que vino a mi mente esto, una revelación. Vino a mi mente algo. Cuidado con las revelaciones. vino a mi mente algo se metió en el pensamiento. Sí, vino a mi mente algo y está relacionado con la experiencia vivida por Esdras. Acuérdense que Esdras forma parte de la tercera deportación que finalmente viene de la cautividad en cumplimiento profético y fue un ambiente totalmente hostil y Dios soberanamente preservó los principios. Sí, preservó el principio sacerdotal, toda esa serie de cosas. Y en este caso, Esdras, no naciendo en Israel o en Jerusalén, en este caso, Esdras pues propuso en su corazón prepararlo para estudiar la palabra y tener capacidad para enseñar. Entenderla y enseñarla, claro que sí. Así es. Sí, Esdras se convirtió en el precursor, ¿verdad? Sí, él inquirió su corazón para eso. Bueno, Pastor, ¿qué usted hace con ese sueño? Trayendo el referente de Esdras. Esdras materializa, lleva a cabo el asunto, pero ¿qué hace Ariel cuando llega la idea unos años después? El tema fue empaparme de la voluntad de Dios, seguir indagando, seguir buscando cuál era la guía y la voluntad de Dios. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios deben moverse según se mueva la voluntad de Dios, deben esperar la voluntad de Dios. No pueden apresurarse y es una de las cosas que tratamos en el liderazgo. En los principios sobrenaturales del liderazgo. Una cosa es cuando Dios te elige, otra cosa es cuando te llama y otra cosa es cuando tú empiezas a ejercer ese llamado. Son tres Hay tiempos entre una cosa y otra, para uno más largo, para otro más corto. Por ejemplo, Dios le dio un sueño a José, dos sueños a José. José se apresuró, lo contó y eso le costó. Claro. De ahí al sueño pasaron más de 20 años. Hay quienes se sueñan ahora y mañana están en la... Quieren ejercer, no. Todo ese trayecto de que los hermanos lo traicionaron, de que lo vendieron a los madianitas, de que los madianitos se lo vendieron a Potifar, de que la mujer de Potifar lo metió en un lío, de que estuvo preso.
fueron más de 20 años. No, pastor, pero tú Mucho estudiaste, tiempo. Pastor, la vida de José. no, no, pastor. no, no, no. No. Tenemos un lío con José pendiente y es que Sí, usted me sí. colocó a José en una posición peligrosa, pero eso lo hablaremos en otro capítulo, que José no fue tentado así por así, es una teoría. No, sí, Una- el pastor sí, tiene el un pastor- argumento allí. Claro, sí. Él dice, yo no me creo eso. No me creo que fue tan... ¿Por qué lo encontraron ahí? Porque, ¿Qué hacía ahí? Habían circunstancias que si la analizamos, no fue que la mujer de Potifar lo engañó Espérate, o le y el arrebató. abogado no eres tú. No, No era el abogado no está aquí, hay que el abogado, esperarlo. el abogado Malaquía. Pero el caso es que en el momento en que Dios te revela algo, en el que Dios te muestra algo, te enseña algo. Por ejemplo, Dios eligió a Moisés para libertar al pueblo de Egipto. Cuando Moisés supo eso, habían pasado casi 80 años. Ok, sí, exacto. Cuando Moisés supo que él era que iba a libertar al pueblo. Wow. Y Sí, tenía 40. tenía 40. Y fueron 40 más 80. Claro, entonces el llamado y la elección, que es otro rollo, porque Dios te elige y tú no te das cuenta. No sabía Moisés No. que Dios lo había elegido a él como el Ahí entra la soberanía de Dios, porque él la te soberanía elige. es por elección. A Jeremías le dijo, desde el vientre de tu madre yo te elegí. Y gente Te descalificada, puse nombre. pastor. ¿Cómo te me expliques ese caso? Gente descalificada con problemas, Porque con es la trastornos. gloria siempre va a ser de Dios. Es un Dios tema- no elige gente con problemas que se serios, quiera tirar con morales. su gloria. No, pero ahora que tú mencionas gente Gente con que no tiene problemas. perfil, gente que no tiene No, perfil, no ¿verdad? dan. No es No diferente a figuran. los no son Bueno, figuras. ahí están. ¿De dónde salieron los valientes guerreros de Mm, David? de ¿De David. dónde salieron? Ujú. ¿Cuál era la característica de ese pueblo que finalmente Ah. lo buscó? Lo adverso Mira, a lo que buscaría un hombre. Totalmente Eran adverso. ladrones, Sí, eran ladrones, eran delincuentes que estaban desterrados. Era la por escoria. montaña, era la escoria. Era Entonces el desecho de la ahí hay sociedad. un tema que debemos aprender a respetar. Dios, cuando te llama o te revela algo o te da a entender algo o tú entiendes algo que viene de parte de Dios a tu vida, no significa que te tiene que mandar corriendo a No, realizar. eso es importante. Entonces, y es importante tomar esto en serio y retrotraerte y decir, Sí. no, espérate, está bien. Ok, Dios me llamó, Dios pero me llamó, pero tengo yo las herramientas, tengo los recursos. ¿Yo quién soy? ¿Qué dijo Gedeón? Mira, yo te elegí, ve con tu fuerza. bueno, te estamos estoy en Gedeón mandando yo. Estudio precisamente. Estamos en Gedeón Estudio. Sí. Y Gedeón le dijo, ¿qué fuerza? Pues si yo tuviera fuerza, hace rato que los madianitas no estuvieran ahí. Los enemigos, él estaba escondido. Y el ángel lo buscó a él. Y todavía Tremendo. con todo y todo él puso el vellón. Y todavía puso el vellón. Yo no sé qué es lo y que lo pasa puso con al Dios. otro día 2 de veces. nuevo. O sea, Yo no voy a entender nunca el asunto de que Dios llama a gente que no quieren obedecer, o gente que no quieren Claro, acatar el porque son llamado, gente o gente que no califica desde el punto de vista moral o social. Yo no voy a entender Dice eso. un verso, a honestamente. los vil y a los despreciables de este mundo, Dios escogió para avergonzar a los fuertes, porque el objetivo de Dios es que el ser humano lo adore, que el ser humano lo reconozca y diga, eres Dios, como Nabucodonosor, después de que le pasaron 7 tiempos en el monte, comiendo hierba como la bestia, decía él, hasta que yo entendí. Wow. Y mi razón me fue devuelta. Y yo alabé y glorifiqué al que tremendo vive. proceso, ¿no? Y Tremendo. claro, entonces es lo que Dios quiere. Entonces le elige personas que sepan darle la gloria a Él. Pastor, entonces usted choca en una edad muy temprana con el concepto principios divinos. Un niño me está diciendo que llega a su corazón y a su mente y en un momento de oración y de descanso le llega la Sí. iluminación de principios Luego de eso divinos. yo tuve procesos internos en las congregaciones. Yo fui líder de jóvenes varias veces, secretario de los No, jóvenes. pero espérate, tú eras como dice Santiago, que lo fue Jeremías, sujeto a pasiones, Sí, claro. expuesto a las circunstancias. No, y en un liderazgo nacional, de hecho, usted estuvo con una Sí, denominación. Estuvimos trabajando a Sí. nivel nacional con la escuela bíblica, capacitación de maestros, capacitación de líderes. Hay una tal, de trayectoria, conferencias. Pastor William. Eso no Eh, es así, de que Dios me llamó y tengo un nombre. No, no, no. Hay una trayectoria. Entonces es bueno Yo vi recordarle pasar muchas es bueno cosas. recordar entonces a toda nuestra audiencia cómo se llama nuestro espacio. Principios divinos. Esto es principio divino, así es. Hay un verso en la Biblia que dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Así Ay, es. ay, ay. Eso quiere decir que el reino de los cielos, que fue lo que Jesús vino a predicar y es lo que nosotros debemos predicar hoy en día y es lo que Juan el Bautista predicó antes de Jesús. El reino de los cielos tiene un sistema de gobierno. O sea, que hay es- una gerencia en el cielo. Sí, en el reino de los cielos.
tiene un sistema de gobierno y ese sistema de gobierno fue lo que Jesús vino a predicar cuando él dijo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que se acercó en Mateo? Sí, creo que Marco también que lo menciona. Sí. Dice, Marcos 1, del 10 en adelante, 10, 13, 14, 15, más o menos plantea eso. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Se ha acercado de acercamiento o de cercar? De venir. De venir a nosotros. Claro. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Fue lo que Jesús enseñó. Entendiendo que Marcos orienta la historia y el acontecer de Jesucristo hacia el imperio, hacia la capital, y se habla de un evangelio, mira, de fuerza, porque hablarle a los romanos en ese momento, pues ellos eran los duros del momento. Por eso habla del sistema de gobierno y por eso Jesús predicaba esto. O sea, este reino que ustedes están viendo ahora, en el cual ustedes creen que yo vengo a libertarlo de este imperio, este no es el reino. Sí, porque los hombres siempre vemos la cosa de la óptica humana, material, social, política. Así que y es normal verlo así. Porque es somos natural. seres humanos, pero mayormente tiene que ver el tema del pecado original, la caída del hombre. Hay muchos factores ahí, ¿verdad? Que influyen, claro, en que porque ellos se ubicaron en su necesidad contemporánea. Claro. Ellos no estaban proyectándose al futuro, pero Jesús venía entonces con una doctrina que iba a trascender en el tiempo y en el espacio, y en este tiempo postmoderno, los principios siguen prevaleciendo. ¿Te metió un postmoderno ahí, pastor? Yo lo que no sé qué va después del postmoderno. No, yo no sé. Post. Entonces, pastores, ese reino, ¿verdad? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tuvo que pasar por lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Jesús? ¿Cuántas veces fue invadido? ¿Cuántas veces fue gobernado, subyugado, conquistado? Muchas veces, porque ellos no entendían lo que Dios quería con ellos, pero todo va dentro del propósito, ¿verdad? Porque de ahí viene el linaje, de ahí viene Jesús y viene todo esto. Lo que Jesús no quiere hacer entender, que ni el imperio persa, ni el imperio griego, ni el imperio romano, no hay imperio alguno, ningún tipo de gobierno terrenal el que nos va a libertar del dominio de este mundo, que lo que nos va a libertar es el reino de los cielos. El hombre no ha entendido el concepto de liberación desde la óptica de Dios. Sí lo entendemos cuando tomamos armas para conquistar otros pueblos y sacar los regímenes dictatoriales. Y para quitarnos de encima cualquier tipo de gobierno. Pastores amados, ¿y cómo correlacionamos esto que venimos diciendo acerca del reino, principio? ¿Cómo lo relacionamos con Mateo 6:33? ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El orden de las cosas. Y lo demás. Es que está hablando, es el mismo concepto que Jesús quiere que nosotros impregnemos nuestra vida en aquel tiempo y ahora. El reino de los cielos. Lo demás es lo demás. Él lo va a añadir, pero para Dios eso es lo demás. ¿Por qué es tan difícil establecer ese orden? ¿Será por la misma naturaleza caída? Porque necesitamos establecer una relación con nuestro Creador. Porque cuando tú le preguntas a cualquier persona, incluyendo figuras del altar, figuras de corte cristiano, religioso, sin señalar a nadie, el orden tú lo ves como al revés, pastor. Yo veo que es más importante buscar las añadiduras y después el reino de Dios. Bueno, es un tema. Hay que ver cuál es hombre, porque vamos a darle para atrás y vámonos a la iglesia primitiva. Vámonos a la iglesia apostólica. Que fue el segundo cambio que hubo en la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva y luego la iglesia apostólica. Aquí no encontramos a los apóstoles y no encontramos al apóstol Pablo escribiendo y diciendo: lo importante para mí es que aunque este hombre terrenal se vaya desgastando de día en día, el espiritual va cogiendo fuerza. Pero yo creo que esa experiencia que usted nos aporta el apóstol Pablo es consecuencia de una primera experiencia que se aperturó y que esos primeros cristianos no entendían. Porque cuando tú vas a Hechos 1:8, el mismo Jesús le está diciendo: van a recibir cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ellos no entendieron eso. No. Se encerraron porque habían ciertos prejuicios psicológicos sobre todo. Sobre todo en Pedro y en Juan. Yo quiero que ustedes me entiendan de manera aterrizada, pastores, porque estamos en principio divino. O sea, que nosotros estamos volando lejos. Lo que pasa es que teóricamente y teológicamente está bien, pero cuando tú ves la práctica,
literalmente se ve que no es así. O sea, por eso lo llevé para allá atrás. si usted me llevó a la iglesia primitiva, la iglesia primitiva en donde 12 apóstoles o 13 apóstoles fueron mártires. A ellos no les su importó vida. terrenal. Sí. A ellos no les importó. Fue tan insignificante para ellos las cosas de este mundo, de esta tierra, que pusieron su vida para que hoy nosotros pudiéramos hablar del evangelio. Pastor, pero ¿qué yo puedo hacer para que ese concepto no sea simplemente un concepto, sino para que eso se impregne en mi vida, en mi corazón, como estilo de vida? Porque ¿cómo sentiría uno eso realmente? ¿Cómo sentirlo fuera de conceptos religiosos, fuera de teología, de apologética? Amado, lo que el pastor plantea, el origen, el génesis de este espacio. O sea, volver a los fundamentos, volver a los principios, y que nosotros tenemos el manual. Las escrituras. Que están allí definidas, como él citaba al principio, Juan 5:39, tenemos una gran responsabilidad, lo que también el escritor de Hebreos planteaba, de que ya era necesario comenzar a comer alimento un poco más sólido, que ya era tiempo de soltar los débiles rudimentos. Pero ¿tú crees que Dios se va a meter? ¿Ustedes creen que Dios se va a meter de manera directa en el corazón, en el seno de la iglesia? Porque es su iglesia. Entonces, es más. Sí. La iglesia cristiana tiene que volver a Cristo, hermano. Tiene que volver a Cristo. Pastor, espérese. Porque cristianos, la iglesia cristiana tiene que volver a Cristo, hermano mío. Yo oigo al pastor Ariel con esa cada rato y digo, ¿cómo? Pero son cristianos. ¿Cómo volver a Cristo si son cristianos? Lo que pasa es que citaban un verso hace unos días que decía, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Creo que es Mateo 15 que el maestro. O sea, yo podría aparecer y estar y llamarme. No, y tener una Biblia ahí grande y batir manos. Claro, disfrazado. Sí. Te puedes disfrazar. No te voy a decir algo porque te vas a sentir incómodo. No, pero eso era antes, pastor. Suéltalo, olvídate, eso era antes. Hermano, o sea, te tiene que acabar el fariseísmo posmoderno, hermano. Te tiene que acabar. Es que William me tiró posmoderno. Pastor, mire, hablando de eso, hay un tema interesante. Vamos a ver si lo traemos uno de estos días. Se llama Fariseos en el siglo XXI. Ay. Mire, usted está en el mismo, usted está apologiando. Sí. Hay una esencia ahí, tú sabes. Lo que pasa es que él le dio un concepto bien. No, le pasa que tú. Fariseos en el siglo XXI. Bueno, yo le digo, ustedes son posmodernos. No, de verdad, pastor. Vemos en las vivencias, como usted dice, de hoy en día, en lo que se vive del día a día. No hay como una contradicción, pastor, o son cosas mías. Es que estamos viendo lo mismo que vivió Jesús cuando él vino. Por eso lo mataron. Porque cuando él vino, por ejemplo, la iglesia, los judíos, ¿verdad? El Sanedrín, los fariseos, no se juntaban con los gentiles. Es una terrible situación. Sí. Pero llegaron a un extremo tal que no se juntaban con otros judíos que no compartían con ellos ciertas ideologías, aún siendo judíos los dos. Entonces Jesús llega y de repente está en la boda de Caná. Jesús llega y de repente está rompió paradigma en la casa de Simón. Jesús llega y de repente le dice, Saqueo, bájate de ahí. Un rabino. Hoy yo tengo que estar en tu casa. No, y tuvo confrontación directa con mujeres, que no era normal. Que no era normal. Las ideas que ellos tenían de rabino era... Cuando Jesús estaba en la casa de Mateo, que dice la Biblia que él pasó y lo vio cobrando impuestos, y le dije, ven, deja eso, vámonos. Y fue a comer a la casa de Mateo. Y estaban sus discípulos. Y estaban comiendo y bebiendo vino, dice la Biblia. Sí. Y estaban los fariseos afuera criticándolo. Y entonces, como no lo querían enfrentar de manera directa, porque Jesús le daba su latigazo cuando lo enfrentaba, empezaron a decir, no, pero ¿cómo es que los discípulos de Juan ayunaban y oraban y los discípulos de Jesús no oran ni ayunan? Cuando Jesús salió de ahí y le dijo, oye, ustedes no hay quien lo entienda, los religiosos. No hay que... Vino Juan, no comía, no bebía, vivía en el monte, se vestía de pelo de camello. Ustedes decían que estaban locos. Vengo yo que como y bebo vino con los pecadores y ustedes dicen que yo tengo demonios. ¿Y cómo explicar entonces esa situación? Ok, porque eso se hizo público, fue evidente el intercambio, la conversación, pero ¿cómo explicar esa experiencia de cuando Jesús va a la casa de Simón, el fariseo, y el tipo tiene su situación interna y se sorprende? Porque el tipo cuestiona a Jesús en su mente. Si este fuera de verdad, es que no lo hizo público, profeta, por eso le digo, porque él supiera que mujer. El escritor de ese evangelio plantea de que era en su pensamiento. Ustedes me ponen a pensar en algo, porque había un manual ya, había una norma que venía de Dios, la Torá, y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que Jesús
trae tiene que tener una sustentación teológica en el momento. Claro, claro. Entonces, rompiendo paradigma, ¿de dónde saca Jesús cosas que la ley misma prohibía? ¿O eran ideas de los fariseos? Lo que pasa es que hay dos cosas. Una, la principal, ¿verdad? Es que Jesús vino a cambiar las cosas y a traer un sistema de salvación. No, establecer orden, porque se pasó el asunto. Pero orden había, porque su vida pero que en la práctica era... Pero en segundo lugar tenemos, y esto es muy importante que la gente lo sepa, está la ley de Dios, está en Éxodo 20, ¿verdad? Okay, la ley, los mandamientos que no se caen, no se tumban. Son lo mismo, iterar lo mismo siempre. Son los mandamientos. Y está la ley de Moisés. La ley mosaica vino para traer orden al pueblo de Israel. Que son normas jurídicas para regir y gobernar la nación. Entonces Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, él dice algo muy importante. Si usted se compromete a guardar la ley de Moisés, tiene que guardarla entera. Completa. No un punto ni 2 puntos, sino entera. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero el hombre en su naturaleza misma no pudo guardar la ley de Dios tampoco. En su naturaleza. No, porque es que nuestra naturaleza nunca va a poner. Por eso él estableció el continuo sacrificio hasta que viniera Jesús. Entonces, ellos no pudieron guardar la ley mosaica ni tampoco la ley de Dios que le dio los 10 mandamientos. Necesitaba venir Jesús y traer un cambio. Y el cambio tenía que producirse así como Jesús lo produjo. Porque si él no lo dejaba en manos a nosotros, miren, Jesús vino, murió, ahora ustedes tienen que desarrollar esto. No, Jesús primero lo implantó. Ahí hay una muestra del concepto. Principios. El concepto gracia, pastor. A mí me salpica lo que usted está diciendo. Uno de los principios divinos es la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Uno de los principios. Es que lo que el pastor está diciendo, William, el pastor está diciendo que le fue imposible a los hombres, o no ha sido imposible, obedecer las normas regulares o seculares, jurídicas, y menos la norma divina. Entonces, la aparición de Jesucristo es donde entra el concepto de la reconciliación, pero también la redención, porque desde el punto de vista humano no hay forma de que los hombres cumplamos. La regeneración, que es un tema importante. Claro, sí, la regeneración, todo eso nace. Ese combo lo lleva la gracia, justificación, regeneración. Un hombre, una persona no ha sido regenerado. Nueva criatura. No hay quien que lo regenera. El tema de gracia siempre ha existido en realidad. Sí. Y me encanta oír al rey David. David, yo digo que fue un hombre que vivió... pionero de la gracia. La gracia en tiempo de la ley. Sí, tremendo. Y cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta. Y empieza ese salmo diciendo, conforme a la multitud de tus misericordias, ten misericordia de mí. No conforme al becerro que yo voy a sacrificar. No es por la multitud de tu misericordia. No conforme al sacrificio que voy a ofrecer. Poderoso. No conforme a que yo vaya del sumo sacerdote y agote el proceso de ofrecer todo lo que había que hacer para uno pedir un perdón, ¿verdad? Llevarle un becerro, 2 palominos, un indiarina. No conforme a eso, sino a la multitud de tu misericordia, a tu gracia. Borra mis rebeliones, wow. Y hay una expresión que dice David que al día de hoy a mí me vuela la cabeza y no me cabe en mi cabeza. Dios mío. El hombre acababa de convertirse, no, porque él era un sicario, él era un asesino. No, David, eso era terrible. Pero mató a su mejor amigo y le quitó a la mujer. Y por eso vino Natán el profeta y le dijo lo que Dios iba a hacer. El caso de Urías. Sí. Y cuando David se está confesando y orando y hablando con Dios, le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entra en contradicción. A mí me vuela la cabeza. O sea, le pregunto yo, ¿estaba el Santo Espíritu de Dios en el momento que él vio a la mujer de Urías? Estaba el Espíritu de Dios desde el momento en que fue ungido por Pastor, mire, a usted lo va a llamar Adrián, a usted lo va a llamar el pastor. Estaba el Espíritu de Dios cuando él se sentaba a tocar. Pastor, lo va a llamar el Gordi a usted, pastor. El Espíritu de Saúl se tranquilizaba. Ay. Dice la Biblia, había una unción en David. Pastor, el hombre que pecó, que le quitó la mujer a su amigo, que lo mandó a matar. Usted me está diciendo a mí que tenía el Espíritu de Dios. Pregunta. Y vamos a hablar de la unción un ching aquí. Ay. Recuerden que todo esto es principio divino. No, estamos en principio. Cuando David no fue el único pecado que cometió muchísimos pecados. ¿Cuándo volvió Samuel a ungirlo de nuevo? No volvió jamás. No hay otro relato bíblico. ¿Cómo siguió David reinando entonces? Porque si David falló, a la escala que falló, ¿cómo se traduce unción? ¿Qué dice, Pastor Luis? No, porque... Debieron volver a derramarle el aceite porque se le fue la unción. Está bien, pero
¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿Verdad? Porque Saúl tuvo... Pero Saúl fue ungido también, ¿no? Es lo que te voy a Claro decir, que fue sí. ungido y disfrutó de la primicia, de ser el primer rey ungido sobre... Y lo desecharon. Exacto, pero ¿por qué? Lo desecharon. Sí, pero Y él siguió reinando. pero por eso digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque obviamente si hacemos un cuadro comparativo entre la forma del intimar, de acercarse a Dios entre uno y otro, pues David, No, David era creo íntimo que de nadie, Dios. creo que David, nadie lo supera. entonces es lo que yo pregunto, pero Saúl no tenía esa intimidad, pero fue ungido. Y cuando vino el soldado y le dijo a David, óyeme, ya Saúl murió. ¿Y quién lo mató? Yo lo maté porque él me dijo que lo matara. En algún momento Saúl tuvo la verdadera unción, en algún momento. Es que a Saúl no se le fue la unción nunca. Saúl fue ungido, de hecho David le llamó ungido, el ungido de Es lo Jehová. que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué dijo David? respetó eso. Sí, David lo Líbreme respetó. Dios de levantar la mano contra el ungido. Bueno, Entonces, ahí tú tienes un tema, pastor. Ungidos desechados. ay, Ok. ay, 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 Eso ay, es. ay. Bueno, es un Eso- tema bueno para principios divinos, está bueno. O para líderes eternos, ¿no? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? En el Nuevo Testamento hay un verso, creo que está en Romanos, pastor me ayude. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Con el que fuiste sellado. No, sí, eso lo planteaba el apóstol Pablo, los hermanos en Corintios. Sí, a los Corintios. Ah. Sí, sí. Entonces, si leemos la carta de Corintios, él enumera una serie de fallas que tenía la iglesia. Y eso, mira, ustedes tienen todos los dones, no les falta ningún don. La gracia en ustedes ha sido súper abundante, pero hay un espíritu de división aquí adentro demasiado fuerte. Estar ungido por Dios y tener el Espíritu Santo y ser desechado. O sea, yo no puedo tener el Espíritu Santo y ser desechado. Estoy como contradiciéndome la naturaleza misma del concepto. ¿Cómo es posible? No, pero ¿Quién te ungió? Dios. ¿Quién te desechó? Es lo que te digo. Si él me ungió, Entonces, hay la el contradicción. tema de esto está en que nosotros, los seres humanos, los hombres, las mujeres del reino, queremos ser nosotros el que juzguemos aparte. Cuando ni nosotros ungimos a nadie, ni nosotros tenemos la capacidad de desechar a nadie. Eso solamente le corresponde a Dios. Un hermano bautista le diría, nunca fue ungido. Por eso fue que David no se atrevió a tocar a Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo muchas veces. Pero él cada vez que intentó matar a Saúl y tuvo la oportunidad, cada vez que él tuvo la oportunidad, decía, este hombre fue ungido por no, pero Dios. espérate, pero es que Y reconocía la unción de ungido a ungido. Reconozco que este hombre tenía la unción. Claro. Y lo vio durmiendo acostado y le cortó un pedazo del vestido. para que sepa que yo yo podía matarte aquí mismo, pero yo reconocí que tú eres un ungido de Dios, aunque los estés haciendo mal. No, pero fue por respeto realmente a Dios, su pasión, su vocación, consciente de lo que había acontecido. Entonces nosotros tenemos que tener el mismo respeto Claro. por personas que han sido ungidos por Dios. Claro. Por eso Gálatas 6:1 dice así. Sí. No, ustedes que son espirituales, Restaurarle. que se creen muy fuertes en el Señor, que son, están reconociendo a gente espirituales. Una de las características del reino de Dios es que gente espirituales restauran a gente espirituales, aunque hayan sido desechados. Así, porque ese es el capítulo 6, versículos 1 y 2 de Gálatas que plantea eso que usted está diciendo. Totalmente. Dice que la ley de Cristo. Y a mí me llama poderosamente la atención en el capítulo 5, cómo el apóstol Pablo va cerrando y va diciendo lo que son las obras de la carne y el fruto del espíritu, compuesto por 9 aspectos. Y al final el apóstol dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no lo juzga nadie. ¿Entiendes? Bueno, aquí vamos. Entonces, imagínese, pastor, aplicando los conceptos, los principios divinos en esta parte donde hablamos de una gente ungida que falló, ¿verdad? Gente ungida que falló. Si se le fue o no se le fue la unción y todas estas cosas. El segundo mandamiento. Toda la ley en esta palabra se resume. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, en nuestro corazón cristiano, no puede haber una pizca de anhelo de que mi hermano o mi hermana cristiana sea condenada. En mi corazón cristiano no puede haber una pizca de anhelo de que un inconverso vaya al infierno y sea condenado. Se supone que no. Entonces, cuando yo veo a alguien que falló, en lugar de yo decir, ese no tenía la unción, ese nunca fue nada, ese nunca lo mi fue. corazón debe ser que esa persona vuelva a una relación con Dios, se restaure y que el Espíritu Santo vuelva a morar en su vida.
Así es, así es. Se supone. Esa debería ser Y ese es un actitud principio, si ese es un y principio. nuestra reacción, indiscutiblemente. No discutir, fue cristiano, no era. Ese nunca fue nada, ese nunca tuvo la unción. No, mira, si nunca la tuvo, yo quiero que Dios se la ponga. No, porque fácil es disparar. Ajá. Difícil es, ven acá, aquí estoy. Qué Apóyate, fácil, qué estoy bueno aquí. es así, sí. Claro. Indolentes. Entonces, cuando un creyente es indolente, cuando Ajá. uno se materializa eso con un sentimiento genuino, hay un problema de carencia Claro, profunda de una vivir relación. en los principios del Sí. reino. Los principios del reino hay que vivir. Los principios divinos. Aquí El- estamos disfrutando de nuestra primicia, sí, señor. Ay. La Tremendo. primicia maravillosa. Y me gusta mucho ese logo, pastor. Qué lindo. Y sobre Sí, todo eso que ya- es, ¿Qué bueno, tiempo es un tiene? templo griego, ¿verdad? Es un Sí. templo griego. Que lo que significa es que la Biblia es la base de la iglesia. La Biblia, la iglesia tiene que estar fundada sobre la palabra de Dios. Por eso yo digo y repito y lo digo 100 veces, la iglesia tiene que volver a Cristo, la iglesia tiene que volver a ser cristiana. La base de la iglesia debe ser Jesucristo. No solamente llamarnos cristianos, sino ser cristianos. En el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? Él le dice, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo mando. Una condición de amigo. Entonces, para llamarnos cristianos, no es solamente decir yo soy cristiano. Ya ni siquiera podemos hablar de andar con una Biblia bajo el brazo. Ya no se usa eso. Con esta Biblia virtual. Aplicaciones. Descárgala. ¿Tú tienes la Biblia? Descárgala. Antes decían, no anda con una Biblia bajo el brazo y decir gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora los cristianos dicen poca gloria a Dios y aleluya y no tienen Biblia bajo el brazo. Exacto. O sea, no depende de algo físico. No, pero no se trata de decir yo soy cristiano. Se trata de que la gente vea a Cristo revelado en ti. Que la gente vea los principios del reino de Dios marcando tu vida, que tú emanes los principios del reino de los cielos, que empiezan con amar al prójimo. No tiene que ver con la apariencia, pastor, porque yo tengo una camisa tel cocote, una manga larga. No. La mujer que no se ponga pantalones, quizás tenga que ver. No, mire, hay una cordura, ¿verdad? Hay una cordura que los hombres y mujeres del reino tienen que guardar. Pensar, dice la Biblia que debemos pensar sobre nosotros mismos con cordura. Entonces yo no puedo caer en exageraciones. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo no puedo andar exhibiendo, andar con un nivel de ajuste que cuando la gente me vea, sean hombre o mujer, se queden mirándome distraídamente porque vea tu voluptuosidad. Eso ya es una exageración. Pastor, yo me estoy pareciendo al pastor Malaquía. Entonces es posible confundir. Tienes que ponerte los cabellos. No, espérate. Falta el cabello blanco, me estoy pareciendo un poco a Malaquía con relación a las preguntas suspicaces. ¿no? De repente, capciosas. Sí. Capciosas, porque de repente. No son personas. O sea, es lo mismo uso y costumbre y principios bíblicos. Bueno, no sé, usos y costumbres, yo creo que es un libro que habla es un libro que habla de la cultura judía. Es un libro, usos y costumbres de los judíos. No, porque en la época de Cristo. Por eso digo, pero a veces confundimos usos y costumbres y queremos hacer ver que uso y costumbre es principio bíblico. No, mire, eso pasa mucho, pastor, y con el tema de estas iglesias que todavía conservan esas costumbres del hombre vestir con traje, corbata. No, si no es así, no es predicador. Lo que pasa es que América fue evangelizada por Inglaterra, ¿verdad? Por Inglaterra. De allá viene el evangelio hacia América, hacia Estados Unidos, y de ahí se expande. Entonces, en Inglaterra tenían la logia. Y era algo cultural, como decía el pastor William. El tipo de vestimenta, que la mujer vistiera con ese vestido largo, el paraguas, el hombre con su corbata, su sombrero, su saco, su paraguas negro aquí colgando. Ese tiempo de allá de hace unos siglos atrás. Y eso vino y se extrapoló junto con la cultura, junto con la evangelización. La cultura inglés junto con la evangelización. Entonces se fue adoptando de que el cristiano vistiera de esa manera. Yes. Y eso se marcó tanto que hemos llegado a cometer errores gravísimos en el día de hoy respecto a eso. Voy a lanzar otro peñonazo, pero mejor me equivoqué. O sea, llévelo suave al pastor Ariel, hombre. No, pastor. No, porque eso sería una transculturización.
Exacto, vivimos. es una definitivamente. transculturización. Sí. Entonces llegamos a marcar tanto esa cultura que decidimos nosotros, como que nos sentamos en el trono de Dios y decimos, este no es cristiano, bajar este sí es línea. cristiano, Ya este no ustedes es, saben. este sí. A veces me dicen que en el cielo habrán sorpresas o en el infierno. No, la gente pastor, pero dicen pero algunos que la Biblia lo dice. Dice que la Biblia lo dice. Yo Yo no he visto creo eso en las que Escrituras. mucha gente se va a sorprender en el cielo de ver a personas que usted pensaba que no iban a Que estar ahí. no, que No, no. yo he escuchado a muchos cristianos decir, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Yo digo, Dice que la Biblia dice. No. ¿y eso está dónde? Refranes. No, entonces cuando veamos a ciertas personas que nosotros decíamos que no eran cristianos y lo veamos, entonces vamos a decir, ¿cómo tú llegaste aquí? Entonces nos vamos a dar cuenta de la verdad. El evangelio es diverso, la gracia de Dios es diversa. Hay gente en diferentes puntos del mundo entero tratando de servir a Dios de diferentes maneras. Yo no le puedo decir a un asiático cómo se va a vestir para servir a Dios. Y nadie me puede decir a mí cómo yo me voy a vestir para servir a Dios. Porque el evangelio no consiste en asuntos de apariencia, no es un tema de cosas Hay un verso que dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Y hay otro que dice que al reino de los cielos no entra sangre ni carne. Si no entra sangre y carne, no entra ropa tampoco, ni zapatos. Porque no hay nada que cubrir. Seamos prudentes en nuestra manera de vestir, no exagerados, no exhibicionistas, pero tampoco me imponga un estilo que a ti te gusta y que tú crees que te queda bien, pero te ve horrible, pero tú crees que te queda bien. Sí, hay que tener cierto decoro, indiscutiblemente. No, yo creo que quizás tienen algún tipo de defecto físico y tratan de esconderlo. Con todo hay mucha gente que ha creado. Yo respeto eso, pues respete mi manera de vestir también. A usted porque no le he hablado un ángel ñato nunca, pastor, pero eso lo trataré. A mí nunca me ha hablado un ángel ñato. El lenguaje angelical sí. Es un tema muy serio. Que hay unos es una vagabundería. Unos payasos que en las redes. Yo, mira, deben darle muchas gracias y yo le doy gracias a Dios por su gracia. Por su gracia. Porque en tiempo de la ley se tuviera quemado. El ángel ñato 7 pies bajo tierra. Pastor, esto es principio divino. Yo pienso que hemos agotado un tiempo maravilloso. ¿Usted qué piensa? ¿Podemos seguir hasta mañana? Aquí hay no, pastor, vamos a darle esta primicia a la gente, vamos a estar trayendo temas importantes de la palabra de Dios. Tremendo. Vamos a hablar de su gracia, vamos a hablar de la unción, vamos a hablar de la revelación, de la chequina de Dios. Vamos a hablar del llamado. Esto se prende, Dios. Vamos a hablar de muchos temas con la ayuda de Dios. Hablaremos de temas escatológicos que viene, el futuro, de los temas que están en tapetes. Y mucha falta que hace. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios de todas estas cosas. Dice la Biblia en un verso, cuando veamos todas las cosas que están pasando, levantemos nuestras cabezas porque la redención está cerca, pero aún no es el fin. Este evangelio tiene que ser predicado hasta el fin del mundo y por eso existen Principios Divinos y muchas otras movimientos que están trabajando en la predicación del evangelio, a los cuales tenemos que apoyar. Pero cuando veáis que la higuera está floreciendo, hay que prepararse para recoger los frutos. El verano está cerca. Sí. Me ha encantado este tiempo, pastor, de verdad. Gracias, pastor. Y me siento honrado de compartir con ustedes. La verdad que sí. El honor de que... No, el privilegio es mío estar con semejantes leyendas, Dios mío, eterno. Pastor William, usted es escatólogo, teólogo y reverendo, ¿ok? Yo te expliqué lo que significa reverendo en Venezuela. Bueno, pastor, yo pronto quiero poder también compartir con Malaquía Podcast. No, eso viene, pastor. Con la ayuda de Dios. Eso viene. Ya esta semana, el mismo martes, estaremos grabando varios contenidos. Así que Dios para nosotros sería un honor, si Dios lo permite. Ay, Dios mío eterno. Dios nos ayuda entonces. Amén. Entonces grabamos Principio Divino y grabamos Malaquía Podcast en el mismo tiempo, si Dios lo permite. Con Dios delante, vamos para adelante con la ayuda de Dios. Bueno, un gustazo enorme entonces para mí, el pastor William Sara, estar con ustedes compartiendo indiscutiblemente con mi amigo y hermano, el pastor Malaquía, el pastor Ariel Facundo, de verdad que sí, un gustazo. Y nada, seguimos adelante porque esto es solo el inicio de lo que ha de venir. Así es. Dios te continúe bendiciendo. Esto es Principio Divino.